me da un placer muy grande que podamos comentar sobre estas profundidades de Dios. Permítanme comenzar entonces dando una definición así muy breve de cada uno de los términos que vamos a estar usando una y otra vez. O sea, teología, reino de Dios y teología en relación a el reino de Dios. Muy bien, voy a dar la definición tanto en inglés como en español, porque tal vez hay más precisión en uno o en el otro. Voy a comenzar con español. Teología. Teología es nuestra confesada contextualización sinóptica, sistemática y no contradictoria de particularidades dentro de totalidades, como una respuesta fiel a la íntegra palabra de Dios, hasta que los absolutos alcanzados residen solo en la verdad revelada o por revelarse de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto viene de mi propedéutica para todas ciencias. Lo voy a repetir ahora, pero en inglés. Theology is our confessed, synoptic, systematic, and non-contradictory contextualizing of particularities within wholes as a faithful response to the integral Word of God until absolutes reached reside only in the revealed or yet to be made known truth of our Trinitarian God, Father, Son, and Holy Spirit. Muy bien, esa es la descripción resumida de teología que estaremos elaborando durante la conferencia. Ahora, para el resumen que tenemos para el reino de Dios. El reino de Dios es el proceso del Espíritu Santo y producto del cuerpo de Cristo, por lo cual, como hijos de nuestro Padre Celestial, somos destinados en gracia para la gloria de su nombre, servicio al prójimo y un cuidado tierno de la creación. En inglés, the kingdom of God is the process of the Holy Spirit and product of the body of Christ, whereby, as sons of our Heavenly Father, we are destined in grace for the glory of his name, service to our neighbor, and a tender care of creation. Ahora quiero que noten que en esta descripción el reino de Dios, esta es una descripción trinitaria, así como toda mi teología. Finalmente, defino en forma también resumida lo que es teología y reino. Primero en español. Cuando la teología estudia la palabra de Dios en su integridad, al enfocar las escrituras, encuentra la realidad capturada en el concepto y término reino de Dios o del cielo, como uno de los hilos que llevan el creyente a través de la gama entera del orden temporal, atravesando y poniendo puente entre las primeras respuestas del corazón hasta cerrar el tiempo en bendición o juicio. Ahora en inglés. When theology studies the Word of God in its integrity, muy importante, en su integridad, and then focuses on Scripture, enfoca las Escrituras, it finds the reality captured in the concept and term kingdom of God. Cuando hace eso, entonces, encuentra y captura el concepto y la realidad del reino de Dios o del cielo. As one of the strings that take the believer throughout the entirety of the temporal order, crossing and creating paths between the first responses of the heart and till closing time itself upon blessings or judgment. Muy bien, primero que nada,
Espero que capturaron esa parte. No sé si ellos tienen no tienen pueden conseguir el bosquejo. Son 3 conferencias. Esta es la primera. No sé el formato en la cual daré los últimos 2, pero ya está el bosquejo para el primero. Y lo pueden conseguir tal vez con el hermano Cebreros o escribiéndome directamente al seminario de Edinburgh. Voy a comenzar entonces esta conferencia hoy abordando brevemente lo que son nada más 1 o 2 de los problemas cuando hablamos del reino de Dios, para que vean las implicaciones y la dificultad de hablar del reino de Dios. Y no vamos a indagar sobre los problemas, simplemente los estoy presentando, incluso ni lo estoy presentando para resolución en este momento, simplemente para que ustedes vean. Es algo que no fácilmente se puede decir, bueno, aquí y ya. Es algo profundo, como dije al principio. Estamos abordando las profundidades de los propósitos de Dios cuando hablamos de una parte teología y de otro cuando hablamos del reino de Dios. Muy bien. Existe una ley natural. Escuchen bien. Eso es fundamental. No es aislado de nuestro pensamiento el reino de Dios. Va a estar íntimamente ligado a la pregunta si o no existe una ley natural. Últimamente se ha desatado una cadena de comentarios, ataques, contraataques y más, reavivando la antigua polémica sobre la pregunta que tomamos como el subtítulo de esta conferencia, a saber, ¿hay más que un reino? Porque he titulado esta conferencia Teología y Reino de Dios. ¿Hay un reino o 2? Subtítulo. Entonces, específicamente, ¿hay un reino divino y otro mundano? O sea, que está relacionado a la tierra, a su manera de operar ontológicamente. La importancia desde el principio reside en la persistencia, tanto en la ciencia como en el pensamiento popular, de lo que la academia y pueblo suelen llamar la ley natural, especialmente en su apreciación como una ley neutral. Entonces, esa es la vista, el entendimiento popular, que hay una ley natural y que esta ley natural es, a grosso modo, una ley neutral, accesible a todos. Y entonces la pregunta es, si hay esta ley, estas leyes naturales, ¿cómo encaja el reino de Dios dentro de esta ley natural que ya está de una u otra forma, sin revelación de Dios, por lo menos revelación direccional de las escrituras? La pregunta ¿es neutral esta ley sin impacto en referencia a nuestra vida espiritual? Veamos en breve el asunto. Si es que existe una ley interna a la realidad que nos rodea cotidianamente, la cual tiene su propia luz para ser entendida y acatada, entonces, ¿qué es la relación intrínseca de las escrituras, como pregunta el doctor Runner, a esta ley natural? Obviamente, si no tiene una relación íntimamente ligada a la Biblia, entonces una gran, tal vez mayor parte de nuestra vida, nada tiene que ver con las palabras escritas por Dios, si no están de alguna u otra forma integradas, si es que existe una o la otra de estas leyes. Por lo contrario, si es que sí tienen que ver intrínsecamente uno con el otro, ¿no será así que confundamos y mezclamos
lo que entendemos por fe con lo que entendemos por las ciencias? Otra pregunta. Tal vez no están relacionados en una forma sinergética una con la otra, pero están en una forma antagonista una en contra el otro. El reino de Dios en referencia a, a las leyes naturales siendo una relación antagonista. La contienda se complica mucho más entonces, pero siguiendo los propósitos de estas conferencias, un mayor entendimiento del reino de Dios, es suficiente hasta aquí detallado, lo hasta aquí detallado para ver unas importantes implicaciones para nuestro tema. Si Dios es soberano, la postura calvinista reformada, si opera a través de, por ejemplo, las 2 tablas de la ley, resumido en 10 mandatos, leyes, pero leyes ¿qué? Espirituales versus naturales, o tal vez simplemente la ley de amor, etcétera. A veces se dice, cuando se formula de esta manera, se dice que tendremos que lamentablemente violar de vez en cuando las leyes naturales. Y citarían el caso de Hechos 5:29, donde se acordarán que dicen tenemos que seguir a Dios y no a los hombres. Citarían esto a favor de nuestras leyes de la fe cristiana en relación a las leyes naturales. A la misma vez, si Dios no es el absoluto, no es el soberano en todo, una postura mucho más popular, ya que incluye cristianos de muchos colores, junto con la muchedumbre humanista, entonces nuestra fe minada de las escrituras, sacada de las escrituras y vertida en una vida consistentemente cristocéntrica, tiene que ser reducido a un lugar que no esté en conflicto con las leyes naturales. En una área nebulosa, ética moral, tal vez, o tal vez en forma más restringida en algo no científico, así como se supone que es la religión, entre comillas, con cultos místicos que nada tienen que ver con la ciencia y la realidad de un mundo natural. O peor, os aíslan a los que afirman una ley de Dios que está al margen de toda seriedad y nada más visto en casos fuera de de un escrutinio riguroso, por ejemplo, en milagros, en frutos de problemas que ellos identificarían simplemente como psicosomáticos. De esta manera, se mostraría nociva, antagonista a nuestra fe. Ahora, repito, no estoy afirmando ninguna de estas posturas ni a favor ni en contra. Simplemente estoy en este momento diciendo, si piensan que al hablar del reino de Dios vamos a tener una definición rápida y ya se terminó, no está muy lejos de eso. Es tan complicado como la totalidad de nuestra respuesta ante la faz de Dios es complicada. Punto B, tenemos las herramientas para ir adelante. Por el momento no daremos respuesta a estas inquietudes, implícitas en un entendimiento del reino de Dios que parece ser confrontada posiblemente a unas leyes conocidas como naturales, leyes implícitamente, como hemos ya visto, por su propia naturaleza, algo neutral. No lo mencionamos para disuadirnos del tema del estudio, sino para prepararnos a disfrutar de un viaje panorámico. Pero como la vía Cola del Diablo, que está en Michoacán, pero también hay uno en Campeche, entrando a Campeche, le dicen Cola del Diablo, que transitaba en mis viajes misioneros en Michoacán para prepararlos
transitar lugares a veces desconocidos, a veces incluso peligrosos, pero siempre de interés para el estudioso teológico, guardado de peligro por la palabra de Dios. Viremos ahora, demos vuelta ahora en esta primera conferencia y miremos al primer término de nuestro tema hoy, lo que es teología. Vamos ahora a mirar al primer término que encontramos en el título, teología y reino de Dios. Repetimos, son tres partes, porque teología es una cosa y reino de Dios es otra, y la relación entre teología y reino de Dios es una tercera cosa. Primer punto fundamental, o primer punto principal. ¿Qué es la teología? Y aquí respondemos a una de las preguntas ya hechas. ¿Hay una teología reformacional? Esa es una buena pregunta. Hay una diversidad bastante grande, y no solamente una diversidad, hay, como veremos, y está dentro de la conferencia, una división bastante notable. Es de esperar. No hay nada que el cristiano hace de importancia que no tiene una fuerza opositora. Decía el doctor Runner, tú nada más levanta la tesis y inmediatamente verás lo que es la antítesis. El mundo levantará la antítesis. Tú presenta la tesis. Y cuando desarrollamos nuestra visión reformacional, a esa tesis va a haber una antítesis, va a haber un ataque, una división, y es lo que tenemos también. Por ser de suma importancia la visión reformacional. ¿En qué consiste esa importancia? Que ha ampliado mucho más allá que cualquier otra visión en el pasado las posibilidades de identificar las relaciones y cosas de la vida en una forma de gloriar a Dios, de darle gloria a Dios, al cual era imposible antes por no entender las peculiaridades de las cosas en relación a las diferentes esferas de ley por la cual Dios gobierna su creación. Conociendo eso, ahora podemos sacar la gloria mucho más profundamente en lugares donde antes era, no sé la palabra en español, hapstance, aquí y allí que topábamos por casualidad la gloria de Dios en lo que estábamos estudiando, lo que estamos viendo. Un punto muy conocido sería el arte, el área donde el Dr. Cyril, filosofía del arte, ha indagado mucho. Él, por ejemplo, cuando mira a Picasso, el cristiano, la mayoría de los cristianos, incluso los artistas cristianos, dirían, bueno, su estilo es excelente y tiene un mensaje, no sabemos lo que es, pero ahí, por ejemplo, el Guernica, lo vi en el museo en Nueva York. Impresionante. Uno entra al Museo de Arte en Nueva York y ahí estaba Guernica, esa gran obra artística y de Picasso. Ya no está, se pelearon con Francia de dónde debe estar y creo que ahora está en Francia otra vez ese cuadro. Y lo que uno ve al mirarlo, entonces el cristiano, la mayoría parte de los cristianos dicen, bueno, es algo de abstracto y es algo humanista. Y ahí le buscan, pero no le encuentran. Ahora, bajo las normas distinguibles de la esfera estética y elaboradas bajo una visión reformacional, Silver lo mira y dice, mira, ¿qué
todo es confesión. Todo lo que el hombre hace viene de su corazón y es confesión. Y cuando miramos ese cuadro, lo que está diciendo Picasso, Picasso, ¿quién es él? Él es un erudito de la historia, de la filosofía del hombre. Él recuerda desde a la antigüedad, en los tiempos de los griegos, que era el toro. ¿Qué era el toro? El toro era un dios. Y aquí en Guernica está un toro en el centro del cuadro, enorme, con un ojo, ¿se acuerdan? Tiene un ojo. ¿Y qué es lo que hay alrededor? Partes humanas tiradas, aquí y allá, volando por el aire. Y dice Sierveld, él está mirando al bombardeo que hizo Franco a los que estaban resistiendo la dictadura en Francia. Y por primera vez en la historia usaron aviones para bombardear a una ciudad, a unas ciudades, a poblaciones, no en contra de otros aviones o en contra de algo militar, sino al pueblo. Entonces, Picasso toma esa realidad de Guernica y dice, mira tú, Dios, buey en los altos, con un ojo que mira y ve todo. Tú dices que ves todos, ¿por qué no ves la muerte de todas estas personas? Este es un testamento acusativo. Yo acuso a Dios de ser o impotente o indiferente a la realidad temporal, a la realidad humana. Ese tipo de entendimiento profundo, y yo no soy artista, así que lo estoy dando nada más así muy superficialmente, es lo que podemos esperar cuando utilizamos los avances, especialmente que han dado Kuyper y Vollenhoven y Doivert, que podemos esperar. Y por ser más profundo el entendimiento, elevamos más gloria, le sacamos más jugo a la creación, donde está la gloria de Dios, y decimos, Señor, mira aquí tu gloria en todo esto. Eso no se podía hacer antes. Cuando nada más habían dos partes a nuestra realidad, un mundo de gracia y un mundo de naturaleza, pues algo naturaleza hay poco que glorifica a Dios, algo, ¿no? La belleza, las flores, bueno, pero lo más importante es la iglesia, ir consistentemente, vestirnos bonitos los domingos, y ahí está su gloria, y cantamos y lo demás. Entonces, sí estábamos bajo la naturaleza gracia, por ejemplo, el motivo de la naturaleza gracia, sí estábamos glorificando a Dios, pero de una forma minimizada. Es como estar en una relación de amistad o de noviazgo o de pareja y decir, pues yo la admiro mucho. Un hombre mirando a su amiga, su pareja, su esposa, dice, yo la admiro mucho. Cada sábado la llevo al restaurante y ella come muy bonito y se viste bella. El resto de la semana no tengo tiempo, trabajo mucho, ¿no? Pero admiro mucho cuando nosotros salimos el sábado en la noche, se viste muy bonita, zapatos nuevos y lo demás. Y la pregunta sería, ¿nada más eso conoces de ella? ¿Nada más eso puedes admirar? Qué pena, qué poco. Pero ese era el sistema que hemos tenido antes el desarrollo de la cosmovisión reformativa, en la cual por primera vez se está viendo la multitud, la grandeza de la creación. ¿Para qué propósitos? Para encontrar una mayor gloria a nuestro Dios. Y eso va a tener ataque, entonces va a tener un ataque. Y por eso está dividido entre una postura reformacional conservadora en México y una postura neo-reformacional liberal en Toronto, Canadá. Tenemos que admitirlo. Hasta cierto punto no es
nuestra gran vergüenza que tenemos que esconder, porque lo raro sería que no hubiera división, porque indicaría que Satanás, el gran enemigo de Dios, que está dirigiendo la oposición, no le ha visto importancia a los reformativos y ni hay divisiones entre ellos. Eso sería la alternativa. Pero sí hay divisiones y muy fuertes con personas muy eruditos y bien pensados sus argumentos. Y, y tal vez, no sabemos, ah, que que prevalezcan en esta batalla. Pero esta conferencia forma parte de esa batalla. ¿Qué es la teología? Pregunta, ¿hay una teología reformacional? Sí, hay una teología reformacional, pero tendremos que estudiar primero lo que es teología para confirmarlo, para afirmarlo. Lo primero es que quiero decir así muy ligeramente, muy simplísticamente, es bíblica. Ah, y eso tiene muchísimas implicaciones, pero nada más en lo más superficial para que no tengamos que ahondear en este momento y simplemente entendamos algunos efectos. Por ejemplo, ah, por bíblica quiero afirmar que muchas de las cosas que nos afectan, así como el aborto, nosotros los reformacionales tenemos una postura bíblica en la cual ah, miramos que las escrituras afirman lo sagrado del nacimiento de aquellos que posiblemente son sirvientes del Altísimo, que serán soldados de la cruz, como antes decíamos. Entonces, es bíblico en la forma más tradicional y así cuando hablamos de conservadores y leemos entre los tesalonicenses que habla de conservar lo bueno. Somos conservadores en ese sentido también. En Génesis, cuando dice que debemos de arar o trabajar, ¿no? Ese es un tipo de, de progreso, ¿no? Y cuando es absolutizado se hace un progresivismo. Y guardar, ¿no? Es el conservadurismo. Pero cuando le ponemos ismo, mucho cuidado, porque entonces somos conservadores del bien, pero no somos no somos parte de un conservadurismo. Todo ismo es una absolutización. Entonces el cristianismo no es porque usamos ismo, ¿no? Cristianismo. Bueno, es que no podemos absolutar lo que ya está absoluto. Cristo es Dios y Dios es el único absoluto. Entonces cuando decimos que somos parte del cristianismo, no estoy haciendo una contradicción cuando digo que todo ismo fuera de ese uso de identificación de Cristo como Dios ah, es nocivo para nosotros. Entonces somos conservadores bíblicos y tenemos una hermosa herencia, esta postura reformacional conservadora. La herencia de Van Prinster, conservador que batalló y hizo ver precisamente la antítesis que se levanta en la revolución en Francia de 1789, ¿no? Cuando dijeron ni Dios ni rey. Entonces, es una herencia que viene de Kuyper, ¿no? Y sus escritos tan profundos. Especialmente me gusta su libro sobre el Espíritu Santo. Bavinck, que no es muy explorado todavía y que tiene muchísimos escritos en el holandés y que tengo amigos que están traduciendo al inglés, el doctor Kosman y otros. El doctor de Young es parte de esa herencia. Tal vez ustedes, los más antiguos en el movimiento, se acordarán del doctor Peter White Young, que dio conferencias en, en México, en el seminario Juan Calvino. El doctor Vollenhoven, el conservadurismo reformacional lo tiene él como parte de esa herencia hermosa, ¿no? El doctor Runner, el doctor Sirveld, un servidor, el doctor Strauss y el profesorado en México y los egresados
del seminario Universidad Juan Calvino, Edinburgh Theological Seminary, el seminario Juan Kempers. Hello to algunos que están de Kempers. La escuela Renuevo, de la cual mi hermano que está conmigo, el pronto doctor Carlos Gutiérrez Jr. Teníamos otro doctor Carlos Gutiérrez que siempre lo extraño. Y tal vez los profesores de Isaías 55, creo. Y muy bien, entonces la postura reformacional conservadora en México. Primero que nada, una pregunta. ¿Estudia la teología la fe o en fe hace teología? Es muy diferente. Ahora, la mayoría de los teólogos desde mediados del siglo pasado han dicho que la teología estudia la fe. Eso es muy curioso, porque ha sido esta época en la cual se ha reducido más que nunca la teología a algo que es horizontal, en vez de vertical. O sea, que tiene que ver con el hombre y no tanto con Dios. Ahora, hasta cierto punto es fácil de explicar, porque es mi fe y tu fe. Y aunque me interesa sobremanera mi fe y tu fe, eso es simplemente enfocando al hombre. Es una postura humanista. Entonces la pregunta es, ¿estudia la teología la fe o en fe hacemos teología? Primer punto, tanto la fe como la teología sí son temporal. La fe como la teología sí son temporal. ¿Qué significa eso? Bueno, nada de lo que hacemos escapa la temporalidad. Es el Sitzenleben, la situación de la vida en la cual Dios nos ha puesto es ser regido por el tiempo. Y bien decía Searle, el doctor Searle, lo voy a decir en inglés, no sé si hay traducción en español. Very soon in your life, you have to put up or shut up. Muy pronto en tu vida, en cualquier cosa, pero también ante Dios, tienes que o demostrar o callar. No es simplemente hablar y hablar y hablar. Hay que hacer. Ahora, el hablar es un tipo de hacer, pero cualquier tipo de hacer en sus múltiples relaciones puede ser absolutizada. Y bien sabemos en los ejemplos cotidianos de la vida que si al hijo le dices, sí voy a jugar contigo mañana un poquito de béisbol y no lo haces, y otra vez dices, sí mañana, sí mañana, sí mañana, ya pronto cuando le dices eso, no te cree, ya no te cree. You have to put up or shut up, o tienes que hacer o callar. Entonces, el estudio de teología es temporal, sí es temporal. Y eso nos da un empuje, lo temporal nos da un empuje de cumplir. Es la manera que Dios nos empuja hacia propósitos más allá de los nuestros. Al destino. Nos empuja al destino. Ahora, el destino no es una cosa de mañana y pasado mañana y ya viene el apocalipsis y vienen todas las guerras, todo eso. No, no, no. Cuando cerramos el tiempo, se acabó lo que es las constricciones que Dios ha puesto para nosotros
y se abre un portal, por decirlo así, al destino. Cada hecho cierra el tiempo y al cerrar el tiempo abrimos a eternidad. Y eso lo estoy haciendo ahora. Y usted lo está haciendo ahora. En cualquier cosa que esté haciendo. Siempre estamos al punto de la eternidad. Estamos así en un filo de navaja de cerca al destino. Así que el que se echa para atrás, como dice Cristo en su parábola, y dice, alma mía, mira todo lo que tengo, ahora puedo descansar, etcétera, etcétera. No, no. En ese mismo hecho, en esa presuposición humanista de orgullo, estaba cerrando el tiempo y no sabía qué cerca estaba del destino. Ahora, cuando digo que la fe, igual que la teología, son temporal, no es algo que nos debe espantar. No estoy diciendo que es menos espiritual. Estoy diciendo que es tan divino como la palabra de Dios y la voluntad de Dios son oficios de la Trinidad. Y como oficios, todos son divinos. No nuestra participación necesariamente, pero como oficios de la Trinidad, la voluntad de Dios es sagrada, la palabra de Dios es sagrada y la obra que incluye lo temporal del Espíritu Santo, la obra espiritual también es, es algo espiritual. Bien, toda la obra del Espíritu Santo es temporal. Es enviado, las grandes confesiones de la iglesia aclararon, es enviado por el Padre y el Hijo. Al ser enviado, indica que su obra no es allá en algún lugar que llamamos el cielo, ni es la mediación del Hijo tampoco. El Hijo que es dice Calvino, el Hijo es el mediador eterno. Entonces, tampoco es eso, es enviado, o sea, su obra es dentro de, es parte de, pero no son buenas palabras, no son buenos términos. Abrigan el término que se usó cuando el ángel habló a María y dije, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te abrigará, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios abriga lo temporal. Y donde nosotros pisamos en el nombre de Cristo, mira, quita tus zapatos, porque el lugar que tienes que santo es. Donde está el Espíritu Santo moviendo, trabajando, haciendo su obra, santo es. Y no debe espantar entonces cuando decimos que la fe y la teología son temporal. La teología entonces es parte de la obra del Espíritu Santo como su oficio trinitario primordial. Ese es su oficio primordial en referencia a los propósitos de Dios en el universo, en la creación. Ahora, acuérdense que cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de cosas trascendentes. Y Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son más aún que su voluntad. Su voluntad se refiere la voluntad hacia lo que es lo creado. Pero lo interno del Padre, Hijo y Espíritu Santo no sabemos, y si no es revelado, nunca conoceremos esa intimidad. Entonces, la obra del Espíritu Santo es temporal. Por eso es que de la Trinidad, el primero que es mencionado en las Escrituras no es el Padre, es el Espíritu Santo, que se estaba moviendo sobre, abrigando esta creación
desde un principio en Génesis 1. Es particularizada la fe, la teología, en el oficio trinitario secundario, la respuesta temporal a la palabra directiva, escrituras. ¿Qué significa eso? La obra es el oficio principal del Espíritu Santo, pero siempre hay una reflexión en cada oficio principal de la Trinidad. Entonces, en la voluntad se refleja también el Hijo y el Espíritu Santo. En la palabra de Dios, que es el oficio principal del Hijo, se ve reflejado el Padre y el Espíritu Santo. Y ahora en el oficio primordial del Espíritu Santo también se ve reflejado el Padre y el Hijo. Entonces, fe y teología son parte de lo que compone la primera respuesta a la palabra en forma direccional. O sea, en referencia a la palabra de Dios escrita. El Espíritu Santo incluso es el que escribió esa palabra. Nada fue hecho, nada fue escrito que no fue conmovido. La mano de Dios estaba allí y esa mano era del Espíritu Santo. Entonces, abriga la temporalidad y en forma específica es responsable ese abrigar a la temporalidad de injertar la temporalidad en su respuesta, su primera respuesta a la dirección, a las escrituras. Entonces, la teología, repito, es parte de la obra del Espíritu Santo como su oficio trinitario primordial y es particularizado el oficio trinitario en forma secundaria, en forma de respuesta temporal, en estar puesto dentro de la palabra directiva o de las escrituras. Segundo punto, la fe es primordial en su temporalidad. Una respuesta a la palabra antes de las esferas. Bueno, esto es muy importante, porque aquí es donde vamos a ver que está la división entre el liberalismo reformacional y el conservadurismo en los conservadores reformacionales. La fe es primordial en su temporalidad. Es una respuesta a la palabra de Dios en su integridad antes de las esferas. La importancia de ello es que tenemos fe antes de indagar en cualquier esfera. E incluso lo que llevamos a las esferas es nuestra fe. Filosóficamente le decimos presuposiciones y le damos otros nombres muy de mucha altivez. Pero el punto es este, que si la fe no fuera antes, entonces lo que predominara en nuestra vida sería la estructuración de la creación. Y eso es lo que Satanás quiere que nosotros pensemos. Y es la razón que Dios dice al hombre, ¿de qué? Del polvo saliste. Y cuando tu dirección y tu aceptación de la autoridad ya no es la que yo te di, regresarás a qué? A la estructura. La estructura sin Dios es nada, es polvo. Y es la misma razón que le dice casi lo mismo a Satanás. Le dice, mira, toda tu existencia diabólica estarás comiendo, ¿qué? El polvo de la tierra. No podemos hacer más de la estructuración de la creación de lo que Dios ha dado en la estructura.
Muy bien. Específicamente, la fe es una respuesta del corazón a la palabra de Dios direccional. Cuando nosotros ejercemos nuestra fe, y vamos a indagar, porque vamos a hablar de de cómo es que se desarrolla nuestra salvación, el salutis, el bien del pueblo, el ordo de este bien, el ordo salutis. Vamos a ver eso. Entonces, la fe es algo que viene del corazón y está respondiendo y está agarrado por, desde el principio, una u otra relación, la cual será dirigida o por el Espíritu Santo o otro espíritu. Y ese tendría que ser maligno, porque el único espíritu que puede ser parte de nosotros, penetrarnos, confirmarnos a la imagen de Cristo, es el Espíritu Santo. No hay otro. Todo otro espíritu es un espíritu maligno. Los ángeles no nos habitan, ni los ángeles de Dios. Son mensajeros, pueden traernos un mensaje históricamente y especialmente en el Antiguo Testamento y tal vez no tal vez, pero también en el tiempo nuevo testamentario. Ahora no es igual, no estamos esperando revelaciones de ángeles. ¿Por qué? Porque ya está completo las escrituras. Lo que Dios direccionalmente tenía que decirnos, ya no hay que añadirle. Incluso si le añades, ¿qué? Dios te añadirá las plagas de Egipto y no se puede quitar. Entonces, no se necesitan ángeles. No digo que no se necesitan ángeles en términos del cuidado de su creación. Dios es soberano y Él elige las maneras que Él cuida su creación. Y yo sí creo que ha habido momentos en mi vida que hubo algún tipo de intervención y me imagino angélico. Yo una vez hice un cálculo, estudié mi vida y dije, ¿cuántas veces estaba al punto de morir? En revoluciones en Santo Domingo, en scuba diving. A mí me encanta el buceo, ¿no? Parte de mi vida crecí en una isla, entonces el que vive en una isla aprende a nadar y bucear y con tiburones y todo tipo de problemas, ¿no? Me encanta también el navegar un barco de vela. Y entonces allí también momentos críticos o cosas de mi juventud, ¿no? En el cual caíamos de montañas y yo debiera haber muerto, hice el cálculo unos 16 veces. Así que Dios me libró muchas veces y no estoy minimizando el trabajo que Dios en su gracia, su misericordia y en su soberanía podrá hacer a través de ángeles. Pero podemos decir de los ángeles, de la intervención de los ángeles, si es que existe al grado que antes en el Nuevo Testamento, donde sí sabemos que hubo intervención y el Antiguo Testamento, solamente podemos decir de esa intervención que es minimizada porque Dios utiliza sus leyes eficazmente para cumplir con su voluntad. El Espíritu Santo ahora está con nosotros en una forma que no estaba antes, de intimidad. Entonces podemos decir lo que Carlos Barth dijo de cómo Dios se comunica con nosotros. Él dijo, mira, Dios puede comunicarnos con nosotros a través de un burro, ¿no? El burro que le habló al profeta le dice, ¿por qué me estás pateando? ¿Por qué me maltratas? ¿No? El burro se había parado porque había un ángel de muerte enfrente y le salvó la vida al profeta falso. Y Dios le habló al profeta falso a través del burro. Y dice, y puede hablarnos a través de una salsa ardiente, una fogata. Hay
muchos en el humo, y aquí Dios puede comunicarse como Él quiera con nosotros, pero normalmente y principalmente lo hace en la palabra escrita. Y ya que está completa la palabra escrita, se minimiza la necesidad de otra intervención. Entro ahondo en esto porque creo que es importante de no caer en esa idea que estoy esperando inspiración que viene directamente de Dios a través de algún tipo de intervención como un ángel. Uh, Me acuerdo una vez que vino un joven y me dijo, doctor, estaba en las montañas de Tabasco. Dice, mi padre me envió a recoger 10,000 pesos, que en ese entonces era mucho, porque va a comprar una troca para servicios evangélicos, y él dijo que Dios te lo iba a dar y que lo recogiera. Y bueno, si me puedo quedar aquí hasta que me lo dé. Y bueno, ¿y cómo Dios le dijo esto? Le pregunté. Dice, es que lo soñó. Y cuando lo estaba soñando, Dios se lo reveló. Digo, muy bien. ¿Sabes? Dijo, vamos a esperar hasta mañana. Y esta noche, si tengo el mismo sueño, que Dios me lo revela, te lo doy en la mañana. Ahora, es un poco chistoso, no tuve el sueño, dice, pero no puedo decir nada, y se regresó. Y yo sé que Dios puede revelar en cualquier manera, pero repito la advertencia, normalmente confíete en la revelación de las escrituras, porque la manera de dialogar con Dios no es que yo le digo algo y entonces él me da un sueño, y yo le digo algo, no, es yo oro a Dios, él me responde en la palabra escrita, la Biblia. Entonces yo le oro a él y él me responde en su palabra escrita. El diálogo de Dios normal es ese. Y si por X razón hay otro tipo de intervención, y es posible, y creo en mi propia vida, como dice el apóstol Pablo, que fue raptado, elevado al tercer cielo, donde vio cosas de las cuales no se puede hablar. Tal vez hay entre ustedes algunos que tienen alguna experiencia bastante íntima de ese tipo, pero, pero no es cosa de hablar, no es cosa de testimonio, porque solamente la palabra está guardada de error, y todo lo demás puede ser malentendido. Muy bien, seguimos. La esfera son respuestas a la palabra estructural posterior a la respuesta direccional de fe. Muy bien. Entonces, en mi corazón yo respondo a la palabra de Dios, y la primera parte de esa respuesta temporal es siempre encajada dirigida captado por el Espíritu Santo por vías de mi apreciación y lectura y estudio y vivir en la palabra escrita. Un gran error para los seminaristas es que cuando comienzan a estudiar teología, y especialmente nuestros profesores cristianos de filosofía, se enamoran de las ideas. ¿Por qué? Porque la mente es tan ágil, le encanta la esfera recreativa. Por eso a muchos de nosotros nos gusta jugar ajedrez. Es un entretenimiento de la mente. La filosofía y la teología misma pueden ser entretenimiento. Puedes pasar horas y días, debates, y pronto se nos olvida que es a través de las escrituras
que somos nutridos direccionalmente, no de nuestras propias ideas. Yo no me puedo nutrir a mí mismo sin que algo venga de afuera hacia adentro. Dios demanda, nos hace de una forma que tenemos que comer comida cada día, instruyéndonos así, diciéndonos así, lo que estaba allá en Génesis 2 y 3. Nos preguntamos muchas veces, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Dice Eva cuando le pregunta a Satanás, le pregunta, ¿y qué te dio Dios? Entonces ella le responde, pues hay una planta en el medio del jardín de la cual no puedo comer. Le añade otras cosas, pero lo importante es eso. ¿Qué es lo importante? La palabra que se nos escapó. En medio de. ¿Por qué en el medio? No falta, yo le digo a mis estudiantes en el seminario, no sobran nunca palabras en las escrituras. Cada palabra tiene su peso revelatorio. Por eso estudiamos hebreo y griego y otros idiomas, ¿no? Para asegurarlos. Cuando otros tratan de aquellos que tienen dicen Biblias, las sectas, que no, que son sus Biblias y están mal traducidas. Cada palabra tiene su peso. Entonces, está en el medio porque la estructuración del jardín, que en miniatura es la estructuración bellísima de la creación en su integridad, su integridad, allí no está nuestra vida. Pero pronto pensamos por su riqueza, por su grandeza, que allí en ese jardín está nuestra vida. Y no en el que caminaba por las tardes en ese jardín, platicando con ellos. Adán, ¿qué hiciste hoy? Nombré ese animal allí y le llamé tigre. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué otras cosas? Bueno, me topé con... Y ahí, no, Dios estaba allí. Estructura, dirección y autoridad era una cosa unificada, una cosa. Había una voluntad. No se había interpuesto otra voluntad. Estructura, dirección y autoridad no eran tres cosas, eran una cosa, como deben otra vez ser en nuestro corazón. Y el grado de nuestra santificación se van haciendo una cosa. Es como las parejas que tienen ya 30, 40 años juntos, 60 años juntos. El doctor Dian creo que tenía 56 años de casado cuando pasó, uno de los fundadores de ITS. Después de tantos años, se parecen y actúan como una persona. Así debe ser estructura de dirección, debe ser una cosa unificada tan íntimamente que ni se puede estudiar casi el uno sin el otro. Ese santo de Dios, ese pastor mío, asegúrate. Lo puedes saber, por cierto, que si está haciendo algo, direccionalmente está bien. Está bajo la autoridad. Lo que él esté haciendo, siempre he visto que está bien dirigido y bajo la autoridad de nuestro Señor. Tienen esa paz, esa integridad, que ya no hay división entre estructura, dirección y autoridad. Entonces, las esferas y su gran importancia es en términos de glorificar a Dios. Por eso yo no los llamo esferas de leyes o modalidades y áreas de estructuración. Sí son eso, pero yo le doy otro enfoque y se los recomiendo a ustedes. Dejen de hablar de esferas como si es algo casi divino. Digan esferas o carriles para glorificar a Dios. Ese da otro enfoque.
carriles para glorificar a Dios, esferas de servicio al prójimo, esferas de bendición en la creación. No, ese da otro enfoque. Las esferas están allí para glorificar a Dios, para dar al prójimo tu apoyo y bendecir a la creación que gime a una esperando ese momento en la cual entramos al entendimiento de lo que son las esferas para ponerlos dentro del propósito de Dios. No juguemos en otras maneras, que es para que yo me haga rico, que yo sepa más en la medicina o en tecnología, esto, aquello, demás. No, si no estás entrando a esos carriles de una ciencia particular, una esfera en particular, para glorificar a Dios, apoyar al ser apoyo para el vecino, el prójimo, y para ser de bendición a la creación. Entonces, tu liderazgo allí está bajo juicio. Y Santiago 3:1 dice, ten mucho cuidado, mayor será la condenación. Esas esferas no están allí para que tú te desarrolles y que te hagas el grande, el reconocido, el que le piden en las universidades que den todas los papers. Qué juego tan triste veo entre algunos de mis propios estudiantes que entran a ese juego y entonces se olvidan que Cristo nunca les pidió escriban un paper filosófico. Él nos dice, ¿qué de mis ovejas? ¿Le estás nutriendo? ¿Le estás dando vida? Ahora, estoy tal vez exagerando un poco para el propósito que no caigamos en lo que Satanás quiere. Hacer absoluto la creación. Hacer de la temporalidad algo que no es. Es un empuje hacia el reconocimiento de Dios y su gloria. Es lo que es la temporalidad. No es otra cosa. Y si no estamos entendiendo ese empuje hacia servicio al vecino, glorificar a Dios y bendecir a la creación, si no sentimos el peso de gloria hacia lo que es nuestra temporalidad, nuestra existencia, el significado existencial de nuestra vida. Si eso no lo sentimos, no seremos bendecidos y mucho menos seremos libres. Y incluso, cuidado, que no caigamos. Una de las primeras preguntas que siempre le pregunto a mis estudiantes nuevos es, ¿por qué quieres estudiar el doctorado? ¿No? Eso es una cosa terrible que quieres. Yo te recomiendo que no. No, es muy peligroso, demasiado peligroso. Hombre, no, agarra tus cosas y regrésate a tu rancho. Es temible, porque si tú caes y tienes 100 estudiantes, o durante una vida académica, miles, y si no has integrado lo que enseñas a los propósitos de Dios para que ellos puedan tener un significado que va más allá de lo temporal, eso será enjuiciado. Si vas a usar un título de liderazgo, asegúrate que mereces espiritualmente ese liderazgo. ¿Dónde nace la teología? Es la próxima. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues ahí yo creo que a lo mejor unos 15 minutos más. Bueno. Hermano Robert, como
¿Cómo se siente? El tiempo es libre para usted. Ahora sí que usted puede ocupar todo el tiempo que necesite. Dice el hermano Carlos, mi amado, querido hermano licenciado, que te queremos sacar todo, porque todo el pago que te estamos dando queremos disfrutarlo. No, yo estoy jugando, Carlos. Te amo en el Señor. Sí, en toda confianza. Gracias. El tiempo usted úselo. Gracias, hermano. Voy a comenzar a resumir, porque sí quisiera escuchar 2 o 3 preguntas. No hemos tocado ni la introducción, pero vamos adelante. Saúl, no mi querido estudiante y colega, el doctor Saúl Rodríguez. Saúl había leído las escrituras, casi la memorizó, como hacían los mejores doctores de la ley. Y tuvo los mejores doctores de la ley. Incluso el primus inter pares, el famoso, el reconocido, el profesor que todos los estudiantes buscaban, se llamaba Doctor Gamaliel. Saúl tal vez era el consentido de este gran hombre, porque conocía a fondo este joven los idiomas, las filosofías, las culturas, las ciencias de su día, y su inteligencia ante gobernadores y reyes brillaba, solicitaba asombro. Y con todo eso, y aún conociendo las posturas de la secta cristianos que él perseguía, y habiendo compartido la vida y muerte de ellos, ninguno de sus argumentos, ninguna de sus posturas de esos cristianos, ninguna de sus ideas, incluso ni sus vidas consagradas lo conmovió. Así de duro es el corazón del hombre. Si tú crees que vas a estudiar teología, filosofía para que tú convenzas a los otros, no, como dije al principio, guarda tus cosas y regresa al rancho. Él no pudo ser movido, no era conmovido por nada temporal, nada de lo que es del tiempo, nada de lo que es de la creación, de lo que es de la estructuración de la creación, hasta que fue tumbado y arrodillado antes el Dios Hijo entronado en su majestad, hasta que, como todo apóstol verdadero pudo decir, y vimos, y yo vi su gloria. O tal vez como él pudiera haber añadido después de este evento, lo vi a mi Señor. Y ahora, en cumplimiento de todo lo que había leído en las escrituras de los padres y profetas de mi pueblo israelita, ahora lo entiendo. Ahora sí, hasta que mis propios ojos lo vieron y no a otro. Promesa dada a Job. Allí en su postura de suplicante, tirado en el polvo, mirando al cielo, comenzó la teología del gran apóstol al mundo pagano. Allí, gran ironía divina, en el mismo polvo donde termina la teología de Satanás, quien pretendía embestir los cielos, y donde termina al igual, sin un panorama de la majestad de Rey de Reyes, el pueblo que perece sin visión. Ahora, noten bien, la gran mentira de la teología y filosofía de Satanás es que la creación, o sea, la estructuración temporal de las cosas, de la cual él, Satanás, había en un entonces sido el gobernador, es nuestra fuente de sabiduría. Esa es la gran mentira de Satanás, que lo creado
que el centro de lo creado es de donde yo saco mi vida. Y Dios le había dicho, no toque lo que está en el centro del jardín, porque allí vas a demostrar simbólicamente que no vives de eso. Tú sí eres jardinero, tú estás haciendo un oficio de agricultor y vas a pensar que las manzanas y las peras y los mangos, porque había muchos mangos en Edén, estoy seguro, tenía que ser, es una de las mejores frutas. Así que no vives de eso, vives de mí. ¿Por qué? Porque la primera cosa que hacemos cuando por primera vez terminamos nuestra universidad, comenzamos a trabajar, dice, ya soy libre, ya no dependo de mis padres, yo de mi propio cosecha, de mis propios trabajos, yo vivo ya. Y pregúntale a cualquiera a tu lado en ese mismo momento de qué vives y te van a decir, soy médico, soy filósofo, soy educador. No, es que te pregunté de qué vives. Pues sí, vivo de eso, de la medicina. Vivo de eso. No, vives de Dios o no vives. Satanás decía, esta es, porque eso fue lo que dijo, el día que comieras de él, dijo Dios, morirás. Pero Satanás le dices, no, el día que comieras de este fruto, esta cosa temporal, terminarás sabiendo, alcanzando la sabiduría. Hasta te vas a hacer casi Dios por esta sabiduría. Y es lo que enseñan las universidades. Y aspiramos a nuestras maestrías y doctorados. He sido profesor de más de 4 décadas. Casi uniformemente aspiramos porque pensamos que de esta sabiduría de la creación, que no solamente vivimos, pero que ese es el propósito de nuestro estar. El humanismo como concentración de significado en el ser humano. Escuche, es una definición. El humanismo como concentración de significado en el ser humano, ese es el humanismo, lo hemos conocido desde Caín. Pero en el pensamiento, en la forma más extensa y sistemática del análisis humanista, filosófico y científico, conocemos el pensar humanista desde los griegos. Aunque esa idea está siendo cuestionada por el doctor Juan Trujillo en sus escritos sobre las raíces del pensamiento griego en Mesopotamia, Egipto. Él está encontrando raíces allí. Este sobreengrandecer de una esfera o idolización de una cosa de la creación es argumenta el gran predicador presbiteriano Dr. Donald Gray Barnhouse, del orgullo que invariablemente encontramos en el humanismo, específicamente enraizado en el orgullo primordial del diablo. Llegó a creer Satanás, dice Barnhouse, que el control de la creación que se le había confiado como oficio de responsabilidad era por razón de su propia belleza, inteligencia y sabiduría. Y por eso ideó tumbar al hombre, precisamente apelando a esta esfera de la creación, la analítica. Y el continuo engrandecimiento debido de una esfera temporal en las filosofías de los hombres, la analítica, nos lleva, aun cuando esta, dentro de sus límites, debidamente pone base para su quehacer ante la faz de Dios. O sea, no es menos esta esfera de la creación, es tan importante como todas las demás. No estamos reduciendo y diciendo fuera con el análisis, claro que no. Estamos utilizándolo como una base, y veremos eso al rato, como una base para la teología. Nos lleva a añadir que este enaltecimiento de lo temporal sigue promoviendo el orgullo desmesurado del pensamiento humanista, con sus argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, 2 Corintios 10:5. Pero tampoco nuestros argumentos tienen valor si son el comienzo de una filosofía. Si allí es donde comienza la filosofía, la teología, en argumentación,
mi licenciatura y algunos de los posgrados eran en filosofía. Y tenía los mejores filósofos casi del mundo en el entonces cuando estudié licenciatura en filosofía. Dr. Plantinga era mundialmente reconocido como el logicista más eminente de su día. Entonces, sé que a nosotros en filosofía y hasta cierto punto teología, nos encanta la argumentación. Casi pudiéramos decir que de eso vivimos. Pregúntele a cualquiera de un filósofo e inmediatamente dice, nah, no me gusta hablar con él, puro argumentos, ¿verdad? Entonces es un enaltecimiento de una esfera. Y lo queremos utilizar como la base, bueno, como el comienzo de la filosofía. La teología comienza como consecuencia de estar divinamente llamado por nombre. No comienza en lo analítico, en la argumentación, aunque estamos siempre preparados para dar testimonio. Eso es diferente. Ellos presentan argumentos antitéticos, pero nosotros damos testimonio de la tesis. Es muy diferente. Hasta cierto punto la tesis no tiene que ser argumentada, porque ¿quién soy yo hasta cierto punto para defender la tesis de Dios, para defender a Dios? Mejor Él me socorra, Él me auxilia a mí. Una vez me estaban diciendo, bueno, ¿no vas a defender la Biblia? Digo, no, al contrario, me voy a defender yo a través de la Biblia. Eso de la defensa de la Biblia, bueno, entiendo el buen corazón de las personas, pero está mal entendido. La Biblia se defiende a sí misma. Tú nada más presenta en testimonio la tesis de Dios y el Espíritu Santo hará tus batallas. No podemos ir un milímetro más allá de donde nos lleva en la batalla el Espíritu Santo. La teología, según nuestra versión reformacional en México, comienza, escuchen, como consecuencia de estar divinamente llamado por nombre. Samuel, Samuel. Oye, ¿por qué te estás levantando? Oye, escuché mi nombre. No, acuéstate. Samuel, Samuel, ¿sabes qué? Si lo escuchas a través de heme aquí. Saúl, Saúl. Y rendido a los pies de Jesucristo, vemos la majestad de su gloria, de su grandeza, de su infinito amor. Solo este arrepentimiento y reconocimiento confesado como mi Salvador y mi Señor es la visión transformativa, conmovedora que reconoce la fe reformada. Y sin esta visión primordial, toda teología, escuchen, toda filosofía, toda cosmovisión, todo conocimiento preteórico y sus instituciones o conocimiento teórico y sus ciencias es vana, inútil, sin permanencia, medido por la eternalidad. Creo que lo voy a dejar allí. Nuestra cosmovisión reformacional. Esa palabra no fue inventada por los reformacionales en México. Los alemanes lo usaban. Estábamos tratando de traducir a mediados de los 70s la palabra worldview al español. Y no encontramos un término, no sonaba bien, visión mundial o algo así, no sonaba bien. Y por fin la traductora de Zylstra, ella estaba traduciendo el humanismo postcristiano de Carlos Marx. Ella vino a mediados de los 70s allí en Coyoacán, era de una familia muy bien reconocida socialmente, los Mayets de Coyoacán. Entonces ella vino y me dijo, mira, estaba leyendo un escrito alemán y la traducción que usaron
para, para este término fue cosmovisión. Yo creo que ese sería buen término para usar, para expresar lo que queremos decir. Y antes de eso, nunca, no hay ningún escrito evangélico que ustedes pueden encontrar por allí que usa esa. Ahora, cualquier iglesia en la esquina, en cualquier montaña, usan esa palabra cosmovisión. Ya hasta lo hacen de sobra, ¿no? Ya está trillado hasta cierto punto. Ese término ya yo no lo uso. No uso worldview tampoco. ¿Por qué? Porque aunque sí es cierto que nuestra visión engloba el mundo, el cosmos. Si solamente eso demuestra, si nuestra visión nada más es del mundo, ¿qué tenemos que ya no teníamos antes? Cuando estábamos alejados del Evangelio de Cristo Jesús. Si no puedes hablar en una conferencia de eruditos filosóficos en la universidad y casualmente introducir a tu discusión ángeles, ¿para qué estás allí? Porque tienes una filosofía, una cosmovisión eminentista, lateral, horizontal. Tenemos que tener una visión mucho más amplia. Tenemos que ser confrontados por Cristo entronado. Verlo a Él, Rey de reyes, Señor de señores. Y hasta que tengamos esa visión, nuestro liderazgo será empobrecido. Será reducido a lo que puede conmover la creación. Sentimientos, deseos. Y todo eso desaparece en el momento de crisis. Cuando dicen tienes cáncer, se murió tu hijo, tu hija. Nada, ninguna visión del mundo basta. Comenzamos hablando de lo profundo. No llega a lo profundo del corazón humano lo que hay en la creación. Dios así lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba preparando un lugar para su hijo. ¿Qué es el himno que cantamos? Ven a mí, ¿qué? Corazón, oh Cristo. No decimos bellezas del jardín, frutas del jardín, el amor de X. No. Ven a mi corazón, oh Cristo. Dios en las profundidades de nuestro ser estaba preparando el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Y con esa visión reformacional toma todo otro giro. No es algo académico, no es algo para divertir nuestras mentes debatiendo, algo para comunicación, para debates, para papers que escribimos. ¿Para qué es? Cristo le dijo, mira, ve a ver un señor que se llama Saúl. Y le pregunté, ¿por qué? Ese hombre nos mata. Nos va a acabar. Yo no me atrevo a ir a verlo. Ve a verlo. Ve a verlo porque él tiene que aprender lo que va a sufrir por mí. ¿Cuántas veces cuando me están haciendo los tratamientos para el cáncer, en medio del dolor grito,
Y me acuerdo, son los sufrimientos que podemos tomar y hacer algo dorado como un oro refinado para nuestro Señor. Porque lo hemos visto a Él entronado. Esa es la gran visión reformacional. No se equivoquen y no se lleven por estudiantes que en el comienzo de su entendimiento de lo reformacional se ponen a batallar con medio mundo. Yo fui uno de ellos, los peores. Era un horror, un terror en la universidad. Ningún profesor me quería su clase. Inmediatamente iba con una puñalada al corazón. En esta clase, ¿qué voy a aprender de Cristo? Le decía. ¿Qué argumentos me vas a poder dar, convencerme que esta clase no pudiera enseñar cualquier filósofo no cristiano? Y ahí comenzamos a batallar. Y se así desbordaba la clase. El último año ya vinieron conmigo los profesores y dijeron, mira, te vamos a dar crédito para esta clase, pero por favor no ven a la clase. Ahora me da vergüenza. Pensé que de eso trataba lo reformacional. ¿Y sabes qué? Orgullo y poder van juntos. Son los dos grandes pecados de Satanás. Yo estaba orgullo del poder de hacer argumentos analíticos, filosóficos, de una forma tan fuerte que reducía a otros casi a lágrimas. Ahora soy yo el que tengo las lágrimas de esos días. No tendremos impacto y no seremos de importancia en México si solamente somos conocidos con aquellos que siempre son revoltosos y están argumentando. Hay un momento para argumentar. Hay un momento de ser muy críticos, pero no es con el hermano. Es con el pretencioso líder que batalla contra nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí tumbamos argumentos de altivez. Comencemos nuestro entendimiento de lo reformacional, entendiendo que comienza en el polvo, arrodillados, pero con miras al Señor de señores, Rey de reyes, Cristo Jesús. Tenemos mucho por delante que sufrir. Oren por mí y yo oraré por ustedes. Gracias por su participación.